Ok, muchachos, vamos a continuar con el tema de funciones, el análisis de funciones, específicamente con lo que es función logarítmica. Si vemos ahí, tenemos que la función logarítmica es una función que está definida de R más en R. Recordemos que lo que está antes de la flechita representa el dominio y lo que está después de la flecha representa el codominio, que en este caso es igual que el ámbito. Entonces, el criterio de una función logarítmica tiene esta forma. F de x es igual al logaritmo en base b de x, donde la base es un número mayor que 0 y distinto de 1. De hecho, se comporta muy parecido a la función exponencial. Entonces, ejemplos de funciones logarítmicas. Por ejemplo, esta f de x igual al logaritmo en base 5 de x. La base, la b es 5. Logaritmo en base raíz de 2 de x. La base es raíz de 2. Tal vez aclarar que en un logaritmo, si yo tengo logaritmo en base b de x, este número chiquitito se llama base y este número de acá se llama argumento. Y lo que está después del igual, pues sería logaritmo, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Acá en la tercera, logaritmo en base a un quinto de x, la base es un quinto, sí sigue siendo una función logarítmica. Acá ya tenemos problemas porque el logaritmo en base b, en este caso base 1, y la base no puede ser 1. O sea, no existe una función logarítmica donde la base sea 1, mucho menos donde la base sea negativa, ¿verdad? Porque sabemos que b es mayor que 0 y distinto de 1. Esta de acá, chicos, vean. Esta, si ustedes ven, no tiene ninguna base explícita ahí. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que veamos la palabrita log de x sin ninguna base explícita, vamos a asumir que lo que tenemos acá es un 10. O sea, eso sería lo mismo que decir logaritmo en base 10 de x. Voy a ponerlo acá. Logaritmo en base 10 de x. Y ese tipo de logaritmo se llama logaritmo decimal. ¿Ok? Porque está en base 10. Entonces, de ahora en adelante, si uno quiere escribir un logaritmo en base 10, no hace falta ponerle la base, solo log de x o log del número que sea y ya tenemos esa expresión escrita. Esta de acá, lnx, no es in como a veces muchos le dicen, sino es ln, es del logaritmo natural. Resulta ser que logaritmo natural de x es lo mismo que yo escribiera, así, aunque no se usa, pero que yo escribiera logaritmo en base de x. Este número e, para los que no lo conocen, se llama número de Euler. Y ese número aproximadamente es 2,71. Ok, el número de Euler. Entonces, si ustedes observan en la calculadora, vamos a ver en esta que tengo acá, bueno, que las teclas están borrosas, hay una que dice log solito, ln, que sería esta, y log con un cuadrito. Entonces, la que dice solo log es para escribir logaritmos en base 10. La que dice ln es para logaritmos naturales. Y la que dice log y el cuadrito es para otros logaritmos diferentes a los naturales y a los decimales. ¿Okay? El logaritmo este sería natural. Bueno, entonces, ahora bien, vamos a analizar la gráfica de una función logarítmica con respecto al crecimiento o monotonía. Entonces, igual se va a comportar muy parecido que la función exponencial. Entonces, cuando la función es decreciente, es porque la base está entre 0 y 1. Es un número entre 0 y 1. Y cuando la función es creciente, es porque la base es mayor que 1. ¿Ok? O sea, está de 1 a más infinito. Y al igual que en la función, como en todas las funciones, eso se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, de izquierda a derecha, aquí este viejillo, este garabatillo va bajando y aquí este va subiendo. ¿Ok? Ejemplos de funciones de logarítmicas crecientes y decrecientes. Acá tenemos 3 cuartos. Si yo divido 3 entre 4, me va a dar 0,75. O sea, es un número que está entre 0 y 1. Perdón, sí, entre 0 y 1. O sea, es una función decreciente. Un medio es 0,5, representa una función decreciente. 0,1 y 1 entre raíz de 2, eso nos da 0,70. O sea, todos esos son
funciones cuya base es un número entre 0 y 1. Al lado derecho vemos funciones logarítmicas crecientes, por ejemplo, logaritmo en base raíz de 2 de x. Si yo calculo, o si calculo en la calculadora, valga la redundancia, raíz de 2, eso me va a dar 1.41. Es un número mayor que 1, o sea, representa una función logarítmica creciente. Luego, este otro de acá, 5 medios, es 2,5, ¿verdad? También es creciente y con mucho más razón logaritmo natural y logaritmo de x. ¿Por qué? Porque ya vimos que el logaritmo natural tiene base el número de Euler, que ya lo conocemos, que es 2,71 aproximadamente. Y logaritmo de x, ya sabemos que aquí invisible, por decirlo de alguna forma, tiene un logaritmo, un 10. Entonces ambos son números mayores que 1, por lo tanto representan funciones logarítmicas crecientes. ¿Ok? Con respecto a las intersecciones con los ejes, vamos a ver. Con el eje x, ahora para toda función logarítmica de la forma y igual, logaritmo en base v de x, con esa forma, ¿verdad? La intersección con el eje x siempre va a ser el par ordenado 1,0. Siempre. Siempre y cuando tenga esa forma, la logarítmica. Y la intersección con el eje y en este caso no hay. Y es una razón muy parecida a la que en la exponencial, porque no hay intersección con el eje x. Y es porque la función logarítmica es asintótica al eje y. ¿Qué quiere decir eso? Que se acerca y se acerca. Por ejemplo, acá se acerca al eje y, aquí arriba se acerca y se acerca y se acerca, pero nunca lo va a cortar. Entonces, por eso se dice que es asintótica o que el eje y es una asíntota a la función logarítmica y por consiguiente no hay intersección con el eje y. Y para el ámbito, tenemos que para toda función logarítmica de la forma y igual, logaritmo en base b de x, el ámbito siempre será de menos infinito a más infinito, o sea, todos los números reales. Y eso es muy lógico, porque si lo analizamos de abajo hacia arriba, veámoslo acá, lo más abajo es menos infinito por la flecha y lo más arriba es más infinito. Entonces, siempre y cuando la función sea de la forma logaritmo en base b de x, así, entonces la función va a tener un ámbito que siempre va a ser los números reales. ¿Ok? Entonces, acá tendríamos ya lo que es el análisis de la función logarítmica. Ahora, vamos a hacer lo mismo que se hizo con la exponencial. Vamos a trabajar con ecuaciones logarítmicas. Lo que pasa es que para trabajar con ecuaciones logarítmicas, primero tenemos que analizar algunas propiedades de los logaritmos. En las ecuaciones exponenciales trabajamos con leyes de potencia. Acá tenemos que trabajar con leyes de logaritmo, pero esas sí no las conocemos. Entonces, primero las vamos a analizar. Ok, vamos a buscarlas por acá. El resumen. Ok, acá lo tenemos. Vamos a enfocarlo acá. Ok. Ahí tenemos, a ver. Resulta que la primera propiedad dice que si yo tengo un número multiplicado por un logaritmo, esa propiedad lo que me permite es agarrar ese número y ponerlo del exponente como exponente del argumento. O sea, que tener n logaritmo en base de x es igual al logaritmo en base b de x a la n. Y acá tenemos un ejemplo. 2 logaritmo en base 3 de x, yo puedo agarrar este 2 y utilizando esa propiedad ponerlo de exponente a la x. O sea, eso sería equivalente a que yo diga logaritmo en base 3 de x a la 2. Ya no tenerlo como coeficiente, sino como exponente del argumento. Esa sería la primera propiedad. La segunda propiedad es cuando yo estoy sumando dos logaritmos que tienen la misma base. Eso yo lo puedo reducir y simplificar a un solo logaritmo de la multiplicación de los dos argumentos. Por ejemplo acá, si tengo logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x más 5, entonces aplicando esa propiedad yo lo puedo construir o lo puedo simplificar un solo logaritmo de la multiplicación de los argumentos. Por eso me quedó logaritmo en base 2 de x por x más 5. Y resolviendo eso me queda x a la 2 más 5x. Esa sería la segunda propiedad.
Luego tenemos la tercera, que es la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces la regla lo que nos dice es, bueno, escríbalo como un solo logaritmo, pero de la división de los argumentos. ¿Ok? Recuerden que los argumentos es lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? Entonces acá tenemos logaritmo en base, logaritmo natural de 3x a la 3y menos logaritmo natural de 6x a la 2y a la 2. Como es una resta de dos logaritmos que tienen la misma base, en este caso, logaritmo natural, entonces lo escribo como un solo logaritmo de la división de los argumentos. Y bueno, acá hago la respectiva simplificación y ya me queda eso. Entonces vean que la idea de estas propiedades es agarrar de dos logaritmos y reduciendo a un solo logaritmo. Luego tenemos otra propiedad que dice que un número k, esto es muy importante, un número k es igual al logaritmo en base b de b a la k para cualquier k. Eso quiere decir, digamos, si yo tengo una ecuación logarítmica donde todo el mundo son logaritmos, pero hay un número que no tiene logaritmo, entonces ese número yo lo puedo reescribir como un logaritmo para poder aplicar propiedades. Por ejemplo, un 5. Un 5 yo lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de 2 a la 5. O logaritmo natural de e a la 5. O logaritmo en base 10 de e a la 5. O podríamos decir también como logaritmo en base 7 de 7 a la 5. ¿De qué depende que use el 7, el 10 o las otras bases? Eso va a depender del tipo de logaritmo que estemos trabajando en la ecuación, ¿verdad? Y la última propiedad sería logaritmo en base b de 1 siempre es 0. ¿Ok? Entonces esas son las propiedades que vamos a utilizar nosotros para resolver las ecuaciones logarítmicas. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos con esta ecuación logarítmica sencilla. Estos están los lineamientos por aquello. Logaritmo de x. Vamos a enfocar un poquito mejor. Ahí está, logaritmo de x es igual a 1 menos logaritmo de x más 9. Ok, entonces vean que lo primero que yo veo ahí es ese 1 que no tiene logaritmo. Tengo que convertirlo a logaritmo para poder aplicar propiedades. Entonces, aplicando la propiedad que decía que k es igual al logaritmo en base b de b a la k, yo podría decir que ese 1 es igual al logaritmo en base 10, que no se pone, de 10 a la 1, aplicando esta propiedad. Menos logaritmo de x más 9. Ahora sí, ya todo el mundo está ahí escrito como un logaritmo, ¿verdad? Entonces, bueno, del lado izquierdo solo tenemos un logaritmo, ahí se queda tranquilo. Del lado derecho hay una resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces, recordemos que eso lo que me decía era que yo podía agarrar, escribirlo como un solo logaritmo de la división de los cocientes. Fueron una de las reglas que vimos hace un rato. ¿Ok? Y aquí vamos a aplicar también una propiedad que sería la propiedad inyectiva de la función logarítmica. Y básicamente lo mismo que hicimos en la exponencial. En realidad, cancelo esto, cancelo el logaritmo y me quedo con la ecuación que resulta de los argumentos. Es decir, que x es igual a x entre x más 9. ¿Ok? Acá me queda una ecuación fraccionaria, entonces multiplico en cruz. Ya eso es una ecuación de las que ya conocemos. X por x más 9 es igual a x. Aplico distributividad, o sea, x al cuadrado más 9x es igual a x. ¿Ok? Entonces, en este caso, tendríamos, vamos a ver acá,
que x al cuadrado más 9x menos x es igual a 0. O sea, que x al cuadrado más 8x es igual a 0. Y en este caso, ya ahí lo que vamos a hacer es agarrar y meter eso al modo 5.3 porque nos queda una ecuación cuadrática. Ok, nos está dando error matemático. Vamos a ver qué está pasando acá entonces. A ver si fue que la copiamos mal. Sí, aquí hay un error, chicos. Vamos a ver. Acá, al aplicar esta propiedad, no era una X, era un 10 lo que teníamos que poner. Vamos a corregirlo acá. Un 10. Entonces, acá sería un 10. Acá al multiplicar en cruz sería 1 por 10, 10. Entonces, aquí sería un... Esto estaría mal. Entonces, sería menos 10. Ahí disculpen el error, sí. Entonces, metiendo ya nuevamente eso al modo 5.3, como tiene que ser, nos queda 1, 9 y menos 10. Ok, entonces esto nos va a dar x igual 1 y otro x, por ser cuadrática, en este caso nos va a dar menos 10. Y en las ecuaciones logarítmicas, chicos, tenemos un inconveniente. Y es que por fuerza, ya aquí no es optativo, es por fuerza, nosotros tenemos que hacer la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar, vean que nosotros estamos pasando de una ecuación logarítmica a una ecuación cuadrática. Entonces yo tengo que garantizar que el resultado que estoy obteniendo sea solución tanto para la ecuación cuadrática como para la original. Entonces la prueba se hace así. Empezamos con la x igual 1. Entonces lo que vamos a hacer ahí simplemente es cambiar la x por 1 y ver si se cumple la igualdad. Logaritmo de 1. Vamos a ver si es igual que 1 menos el logaritmo de 1 más 9. Y ahí lo que hacemos es que metemos esto en la calculadora a ver cuánto nos da. Logaritmo de 1 ya hemos visto que por propiedad eso es un 0. ¿Ok? Y 1 menos logaritmo de 10 sería... da 0. Entonces quiere decir que este primer valor sí se cumple. Para este primer valor sí sirve. Vamos a hacer ahora la prueba para x igual menos 10. Que fue el otro valor que nos dio. Para x igual menos 10, yo creo que ya ahí nos dimos cuenta que no se puede, ¿verdad? Porque si yo hago logaritmo de menos 10, sería 1 menos logaritmo de menos 10 más 9. Si yo meto eso en la calculadora, en ambos lados nos va a dar error. ¿Y por qué sería? Porque estoy metiendo un argumento negativo y eso no se puede hacer en un logaritmo. Entonces vean que de las dos soluciones que yo encontré de la ecuación cuadrática, solo una me sirvió. Entonces finalmente el conjunto solución de esta ecuación logarítmica solamente es el 1. Vean, chicos, que la dinámica de estas ecuaciones de ahí básicamente es lo mismo que en las ecuaciones exponenciales, solo que ya no vamos a trabajar con leyes de potencia, sino que son leyes de logaritmo. ¿Ok? Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a ver. Otro ejemplo que viene en los lineamientos. Este está un poquito más sencillo. Dice logaritmo natural de x al cuadrado más x menos 3 menos logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Yo creo que ya vamos entendiendo que la idea es tener un logaritmo de la misma base en cada lado para poder cancelarlos, como se dice popularmente, y resolver una ecuación con los argumentos. Entonces,
Ahí lo que podríamos hacer es agarrar este logaritmo que aquí está restando y pasarlo al otro lado a sumar. Entonces quedaría, es igual al logaritmo natural de x más 1. Y ya, ahí estaba más sencillo. Me queda un solo logaritmo de cada lado de la igualdad. Entonces ya puedo cancelar ambos logaritmos, ¿verdad? Y me quedo con la ecuación que resulta de los argumentos. Es decir, x al cuadrado más x menos 3 es igual a x más 1. Otra vez nos va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces vamos a ver. Todo a un solo lado, al lado izquierdo en este caso. X al cuadrado más x menos 3 menos x, vas a restar, y menos 1 igual 0. Si agrupamos términos ahí, sería este con este, que se cancelan, y me quedaría menos 3 menos 1, que es menos 4. Es decir, que x al cuadrado menos 4 igual 0. Otra ecuación cuadrática que yo voy a meter al modo 5.3, solo que en este caso tenemos que tener cuidado porque hay uno de los valores que vale 0, que sería la b. A vale 1, b vale 0 y c vale menos 4. Entonces resulta que al hacer esta ecuación me da dos valores. Me da x igual 2 y x igual menos 2. Y tenemos que hacer la prueba. No, en las ecuaciones logarítmicas no podemos omitir las pruebas, ¿verdad? Entonces ya vimos en el ejemplo anterior cómo realizar la prueba. Tengo que hacer una prueba para x igual 2, sustituirlo aquí y a ver si el resultado me da 0, es porque sí sirve. Si el resultado no me da 0 en ese caso o me da error, es porque no sirve. Y bueno, en este caso, al hacer la prueba, para no alargar mucho el video, la prueba con este sí sirve, pero la prueba con este no sirve. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el conjunto solución para esta inecuación, pero para esta ecuación logarítmica, sería solamente el 2. ¿Ok? Entonces, ahí ya tendríamos un par de ecuaciones logarítmicas, ¿verdad? En resumen, chicos, la idea es poder aplicar las leyes del logaritmo, las propiedades de los logaritmos, para simplificar y tener en ambos lados de la igualdad un único logaritmo. Y al hacer eso, pues podemos quitar la palabra logaritmo, como decimos popularmente, y resolver la ecuación que surge de los argumentos. Que en este caso nos salieron ecuaciones cuadráticas, podrían ser ecuaciones lineales, podría ser una ecuación fraccionaria. Eso depende ya de lo que tengamos en los argumentos. Y que no se nos olvide que debemos hacer la prueba en cada una de las soluciones que encontremos.